Si estás interesado en dar el salto a las cámaras especializadas en astrofotografía de cielo profundo o si simplemente quieres saber más cosas sobre este modelo de ZWO, quédate conmigo porque hoy repasamos de arriba a abajo la ASI 533 MC Pro. Bueno amigos, pues aquí tenemos nuestra cajita con la nueva cámara. Comentaros que esta cámara la he adquirido a través de la tienda de Astropolar. Os dejo abajo en la descripción del vídeo un enlace a su página web de astropolar.es para que podáis pasaros por ella y echar un vistazo a todos los productos que comercializan y poneros en contacto con ellos o asesoraros en caso de que queráis consultar cualquier duda, igual que hice yo. Como veis y como suele ser habitual en este tipo de modelos de cámaras de ZWO, es una caja genérica en la que no viene un dibujo concreto de este modelo de cámara ni viene rotulado tampoco el nombre del modelo, pero si miramos por aquí detrás en la etiqueta, aquí ya sí que lo podemos ver bien, a ver si podemos enfocar un poquito mejor, que se trata de la ASI 533 MC Pro a color. Vamos a ir abriendo la caja, vamos a hacer juntos el unboxing y fijaros, esto es lo que viene dentro de la caja. Como veis, lo más llamativo del contenido es la funda en la que viene dentro la cámara, ahora la abriremos. Pero primero quería enseñaros un poquito todo el resto de cosas que vienen, que básicamente pues son cables y adaptadores. Aquí tenemos algunos anillos espaciadores, vienen 3 o 4. Tenemos también algunos cables USB, este en concreto es de tipo USB-A a USB-B, como los de impresora, en este caso acodado. Vienen un par de ellos, de USB 2.0. Tenemos también el cable principal, el que va a conectar la cámara al PC. Este sí es de tipo USB 3.0. Como veis, es el tipo de clavija que llevan todas las cámaras de ZWO. Este formato queda muy sujeto a la cámara cuando lo conectemos. Más cosas, tenemos también algunos adaptadores para poder pasar de anilla T2 a 1,25 pulgadas. También el adaptador para entrar a ese tamaño, como podéis ver, a 1,25. En caso de que tengáis un tubo que el portaoculares pues solamente disponga de entrada a 1,25 pulgadas, a 1,25. Lo normal es que trabajemos con este tipo de cámaras a 2 pulgadas. Ya os adelanto que yo este adaptador no lo voy a utilizar. Tenemos también una anilla adaptadora para convertir de M42 a M48 en caso de que nos haga falta alguna conversión de rosca de ese tipo. Y por último, un juego de anillos extensores. Como veis, viene aquí serigrafiado. Van de rosca M42 macho a M48 hembra. Viene uno de 16,5 milímetros y otro de 21 milímetros. Por último tenemos el manual donde nos explica un poquito pues toda la parte de instalación de la cámara, la descarga de los drivers, de la plataforma ASCOM, todos los pasos para instalar los drivers y su correcto funcionamiento. Venga, pues lo primero de todo voy a sacar todos estos elementos de sus fundillas de plástico y después sacamos la cámara de su funda. Venga, pues aquí tenemos ya todo el material sacado de sus fundas de plástico. Como veis, son las piezas que os he ido mostrando antes. Estos son los dos anillos extensores que nos van a servir luego para lograr el back focus adecuado en caso de que estemos trabajando con algún tipo de aplanador de campo o reductor de focal, que ya sabéis que van a requerir una distancia de separación mínima o de back focus. Los dos elementos que veíamos que podían permitirnos trabajar con la entrada a 1,25, yo no voy a utilizarlos en mi caso. La rosca adaptadora de M42 a M48 creo que tampoco la voy a necesitar, pero luego cuando hagamos el montaje ya veremos si me hace falta. Unos cuantos anillos de ajuste, varios espesores, por si necesitamos hacer algún tipo de ajuste fino con ese back focus, por si necesitamos añadir alguna distancia, ya os digo, pues comprendida entre 1 milímetro o medio milímetro para terminar de ajustarlo. Los dos cables de tipo USB 2.0 acodados y por último el cable USB 3.0, el cable principal que será el que llevará la señal desde la cámara hasta nuestro PC.
El estuche, como veis, viene con una buena cremallera, está bastante bien, una tela que tiene aspecto de ser muy resistente para llevar la cámara lo más protegida posible. Como veis, la funda está acolchada y dentro viene la cámara envuelta en otro plástico que voy a retirar. Aquí la tenéis, esta es la cámara recién sacada de su embalaje. Tenemos un par de rejillas para la salida, para la disipación del aire. Recordamos que este modelo de cámara es un modelo refrigerado que gracias a la alimentación eléctrica va a tener la capacidad de reducir hasta 35 grados la temperatura ambiente. Como veis, aquí tenemos la entrada principal USB 3.0, que es donde vamos a conectar el cable principal, ese que veíamos antes que tenía los conectores de color azul, y luego tenemos un pequeño hub, un switch USB que nos puede servir para conectar, por ejemplo, la señal de la cámara guía, pasarla a través de esta cámara, y de esa forma solo vamos a necesitar un cable de salida que va a llevar la señal tanto de la cámara guía como de la cámara principal. En el otro extremo tenemos la parte del sensor que, como veis, viene protegido con esta tapa. La podemos retirar simplemente tirando de ella y ahí podéis ver ya el sensor. Luego ya os contaré más cositas a nivel técnico de este sensor, que como sabéis y como podéis ver aquí en la imagen es de formato cuadrado. Tiene una relación de aspecto 1:1, no es de formato panorámico. Este modelo de cámara tiene esta peculiaridad que por otro lado pues es la forma más eficiente de aprovechar el cono de luz circular que va a llegar hasta el sensor. Aquí tenemos, no sé si lo podéis ver bien, una rosca interna de tipo M42, gracias a la cual y en condiciones normales vamos a poder enroscar la cámara directamente, el último elemento que tengamos en el tren óptico, y en todo caso pues es posible que necesitemos algún tipo de adaptador de M42 a M48. Aquí también podemos ver el detalle del ventilador que va a asistir a la placa Peltier. Este modelo de cámara y muchos otros de esta misma categoría, como sabéis, necesitan alimentación externa de 12 voltios y 3 amperios, no se alimentan directamente por los puertos USB, así que en este caso vamos a necesitar algún tipo de adaptador eléctrico o de dispositivo de alimentación para suministrar energía a la cámara. Pues una vez abierta y visto el aspecto exterior que tiene la cámara, lo que vamos a hacer a continuación es repasar un poquito las especificaciones técnicas y os cuento por qué he elegido este modelo 533. La ASI 533 MC Pro se trata de una cámara a color especialmente dedicada a la astrofotografía de objetos de cielo profundo, como por ejemplo las grandes nebulosas. ZWO lanzó esta cámara al mercado como sucesora de la ASI 183 MC Pro, mejorando muchas de las características de este modelo previo. La 533 debe su nombre a su sensor de tipo CMOS Sony IMX533 de formato cuadrado, con un tamaño de 11,1 milímetros y 3008 píxeles de ancho y alto, los cuales ofrecen una resolución total de 9 megapíxeles. Capaz de generar 20 cuadros por segundo a 14 bits, el tamaño de píxel de este sensor es de 3,76 micras y este ha sido precisamente uno de mis principales motivos para elegir este modelo de cámara en concreto. Y es que, como sabéis, a la hora de elegir una cámara es de suma importancia que tengamos en cuenta la resolución de imagen que obtendremos en función de la distancia focal del tubo o lente con los que vayamos a utilizarla. Para calcular fácilmente dicha resolución podéis utilizar por ejemplo esta web de Astronomy Tools, donde simplemente tenemos que introducir la distancia focal del tubo y el tamaño de píxel de la cámara. Al introducir los parámetros obtendremos la resolución de imagen resultante, que nos indicará cuántos arcosegundos del cielo contendrá cada uno de los píxeles de la imagen y nos indicará si podemos tener algún problema de sobre o bajo muestreo. La regla habitual en estos casos es que este valor debe estar comprendido entre 1 y 2 arcosegundos por píxel, aunque esto último puede variar en función de la calidad del cielo o silling. En mi caso particular, y dado que tengo pensado utilizar esta cámara con mi tubo William Optics de 360 mm de focal en cielos con silling malo o muy malo, la resolución de imagen resultante quedaría en 2,15 arcosegundos por píxel, lo cual encajaría bastante bien con este tipo de cielos pobres. Incluso se mantendría dentro de un margen de tolerancia sin llegar a un undersampling excesivo en caso de que alguna noche decida desplazarme lejos de la gran ciudad en busca de cielos más oscuros.
Con un tamaño de píxel más grande como el de una ASI 294 y con este mismo tubo, me hubiera quedado una resolución de 2,65 arcosegundos por píxel, que ya empezaría a ser demasiado alta y me provocaría un bajo muestreo evidente en caso de querer utilizarla en cielos con buen sillín. Otra de las características de este sensor CMOS de Sony es que se trata de un sensor retroiluminado, que a diferencia de las iluminaciones frontales convencionales, aumentará la cantidad de luz que llega a cada píxel gracias a la falta de elementos bloqueantes. Además, esta ASI 533 cuenta con el sistema Zero Amp Glow, gracias al cual nos olvidaremos completamente de los brillos en los laterales de la imagen que suelen generar los amplificadores y la circuitería de los sensores tradicionales durante largas exposiciones. Por otro lado, y gracias al sistema Peltier integrado en la 533, podremos trabajar a temperaturas de sensor de hasta 35 grados por debajo de la temperatura ambiente, con lo que reduciremos enormemente el ruido térmico y los hot píxeles en largas exposiciones. En cuanto al resto de características, podemos destacar el tamaño de pozo completo, que en esta cámara alcanza los 50.000 electrones, su eficiencia cuántica de un 80% o el bajo ruido de lectura y los 13,5 pasos de rango dinámico que alcanzaremos en su nivel de ganancia unitaria. Venga, pues una vez repasadas las características técnicas del ASI 533, vamos a ver cómo acoplarla a mi tren óptico actual y qué distancia de back focus hay que respetar en esta ocasión. Bueno, pues aquí tenemos todos los elementos que van a formar parte de mi tren óptico, los he desmontado, los tengo aquí sobre la mesa, vamos a trabajar de esta forma para que podáis ver perfectamente el detalle de todo el ensamblaje y como veis tenemos tanto la cámara ASI, la 533, el FLAT 61A para reducir el efecto coma, este ya lo hemos visto en algún otro episodio del canal. Recordad que es simplemente un aplanador, no es reductor. Esta pieza va a determinar el back focus o la distancia de back focus que vamos a necesitar dejar entre el sensor de la cámara y la lente que va dentro de este accesorio. Tenemos por aquí el adaptador de rosca M42 a M48. He cogido también uno de los anillos extensores que venían con la cámara. Como veis es el de 16,5 milímetros. Este es el único de los dos anillos que voy a utilizar. Y por último tenemos nuestro cajón portafiltros y que lo voy a utilizar para poder trabajar con filtros de 2 pulgadas. La mayoría de las cámaras de ZWO de este tipo requieren un back focus de 55 milímetros. Esa es la distancia que teóricamente tenemos que mantener desde lo que es el sensor de la cámara hasta el borde, en este caso del aplanador. Esta distancia es la que comúnmente se suele conocer y utilizar a la hora de calcular back focus, pero no es la distancia real que vamos a necesitar en este caso para este aplanador concreto. Tener cuidado con eso porque lo de los 55 milímetros a veces se toma como un estándar que funciona para todos los tipos de cámaras y de accesorios y no es así. Lo que tenéis que hacer en todos los casos es consultar la documentación del fabricante donde os especifique el típico diagrama, donde vengan las medidas exactas tanto del elemento, del accesorio, como de distancia de back focus que tenemos que respetar. En este caso, y como podéis ver en este diagrama de William Optics, esta pieza, este FLAT 61A, requiere 67,7 milímetros hasta el sensor de la cámara. Tenemos que tener en cuenta que este aplanador tiene la característica especial de que dispone de este anillo extensor, esta rosca que veis aquí con la escala, que ya la hemos visto también en algún episodio anterior, que nos permite variar esta distancia, ya que la lente siempre va a estar en una posición fija. Como veis, la lente se mantiene fija, mientras que al girar lo que vamos haciendo es acortar o alargar esa distancia. Vamos a tener en cuenta también la especificación técnica del fabricante, en este caso de ZWO, para el back focus de esta cámara. Si la quitamos la tapita, ahí tenemos el sensor. Sería la distancia real que hay entre la posición del sensor, que queda más o menos pues por ahí donde os estoy marcando con el dedo, y el borde de este adaptador negro, esta pieza que necesitamos para entrar a 2 pulgadas, que por cierto no os lo dije antes, pero es una pieza que se puede desenroscar para trabajar en
caso de que no vayamos a utilizar las 2 pulgadas y vayamos a utilizar otro tipo de adaptadores, pero yo en mi caso la voy a utilizar. Si consultamos, como os digo, la documentación de la cámara, podemos ver fácilmente que entre la distancia que tenemos desde el sensor hasta el borde de la carcasa roja más la distancia que tenemos de esta pieza negra, sumamos un total de 17,5 milímetros. Es decir, de los 67,7 milímetros que teníamos especificados por William Optics para este aplanador de campo, ya tenemos consumidos los 17,5 primeros simplemente con la cámara, más esta anilla adaptadora para 2 pulgadas. Si hacemos la resta oportuna y le quitamos 17,5 a 67,7, nos da un resultado de 50,2 milímetros, que son los restantes que vamos a necesitar cubrir de forma que queden entre el sensor de la cámara y el aplanador de campo. ¿Cómo cubrimos esos 50,2 milímetros restantes? Bueno, pues vamos a seguir contando con el resto de equipo que tenemos. En este caso yo sé que voy a utilizar mi portafiltros de ZWO, que tiene una anchura exacta de 21 milímetros, precisamente los mismos que tenía el otro anillo extensor, y ese es el motivo por el cual pues voy a utilizar solo uno de los 2 anillos extensores que venían con la cámara, porque el otro pues digamos que lo reemplazo ya directamente con la medida de este portafiltros. De esa manera tendríamos ya 21 milímetros restados por el propio cajón portafiltros, y además le sumaríamos los 16,5 de este otro anillo extensor. Sumando esas 2 distancias, si las restamos el total a los 50,2 milímetros que nos quedaban por cubrir, nos queda una diferencia de 12,7 milímetros, que es precisamente la que vamos a lograr con nuestro extensor del aplanador, con la rosca que os comentaba antes, para terminar de cubrir esos 67,7 milímetros exactos. Evidentemente es muy complicado llegar a una precisión de 0,7 milímetros, ya sería casi complicado llegar a una de 0,5, con esta simple rosca pues lo tenemos que hacer un poco así a ojo, más o menos 12,7 milímetros estaría pues, aproximadamente por ahí. A continuación lo que hacemos es girar la contratuerca y aseguramos las 2 piezas apretándolas firmemente una contra otra. Lo voy a acelerar un poquito rápido para no perder más tiempo, luego ya con calma lo terminaré de ajustar con mayor precisión. Vosotros tenéis que mirar la documentación de vuestro aplanador o vuestro reductor, depende del fabricante y del modelo, y asegurar que la distancia que va desde este extremo hasta el sensor de la cámara la cubrís con los distintos elementos que pongáis entre medias. Además, me voy a ayudar de este diagrama de ZWO que nos indica cómo hacer exactamente el orden de montaje de los elementos, en este caso concreto en el que estamos utilizando el cajón portafiltros de 2 pulgadas. De esa manera, pues vamos a partir de nuestro primer elemento, que sería el aplanador, sería la pieza que iría más cercana, iría enroscada por aquí, por este otro extremo, directamente al tubo. El primer elemento que voy a enroscar es el anillo extensor de 16 milímetros y medio, que en este caso, si os fijáis, pues ya coincide directamente el tipo de rosca, es M48 por este lado, por lo cual no nos va a hacer falta ningún tipo de rosca adaptadora. Lo podemos conectar directamente al aplanador. El siguiente elemento sería el cajón portafiltros. Tendríamos que enroscarlo por su lado de diámetro de M48. Para ello voy a utilizar la rosca adaptadora de M42 a M48 y gracias a ella voy a poder colocar luego el cajón portafiltros directamente sin problemas. Ahora ya podemos enroscar el cajón. Como veis, ahí encaja perfectamente a M48. Lo apretamos también firmemente y ya solo nos restaría conectar la cámara a la rosca M42 que queda por el otro extremo del cajón portafiltros.
Bueno, pues aquí lo tenemos. Este sería el tren óptico ya montado. Ya lo único que nos quedaría sería ponerlo directamente al tubo, al telescopio, y proceder al cableado, a las conexiones que vayamos a necesitar para nuestra cámara de alimentación y de USB. Venga, pues lo vemos sobre el telescopio y la montura y vemos cómo terminamos de montar todo este tren óptico, que ya lo tenemos preparado. Para comenzar el montaje, lo primero que vamos a hacer es retirar el anillo original de William Optics, el que sirve para convertir la salida a 1.25, ya no lo vamos a necesitar, y en su lugar vamos a colocar todo el tren óptico que hemos montado en el paso anterior. Vamos a apuntarlo primero hasta que veamos que la rosca muerde y luego, con cuidado, vamos a ir enroscando poquito a poco hasta completar todo el recorrido. Una vez que quede firme, nos aseguramos de que todas las piezas están bien enroscadas y ahí tenéis el aspecto final de nuestro tren óptico y cámara ya unidos al resto del tubo y a la montura. Fijaros cómo queda todo el conjunto una vez montado. Por último, vamos a proceder a conectar los cables. En primer lugar, el cable principal USB 3.0, el que tenía el conector de color azul. Lo conectamos en su clavija. Y también vamos a proceder a conectar el cable de alimentación de 12 voltios, de forma que la cámara quede alimentada. Acordaros que tenemos a nuestra disposición este hub USB 2.0, es opcional. Podemos utilizarlo para conectar algún otro dispositivo, pues por ejemplo alguna cámara guía o algún autoenfocador, que lo conectemos a estas entradas USB para que luego nos ahorremos algún cable, que no tengamos que llevarlo directamente también hasta el otro extremo. Por último, nos queda la parte del software. El driver principal es este que se llama ASI Cámaras. Este driver, como dice aquí, debe ser instalado. Es un driver universal, es el mismo para cualquier modelo de cámara. Opcionalmente tenéis el resto de software como ASI Studio y los drivers ASCOM en caso de que tengáis pensado utilizarlo por esta vía. Pasamos a Nina y vamos a ver cómo conectar la cámara 533. Pues tenemos que venir a la sección de equipamiento dentro del menú de cámara y fijaros que si despliego, una vez que instaláis el driver de ZWO, ya aparece aquí disponible la cámara. Simplemente la seleccionamos en el menú desplegable y le damos al botón de conectar para que Nina se conecte y reciba la información. La parte interesante y diferente respecto a los que vengáis del mundo de las DSLRs o cámaras no refrigeradas es esta de aquí de la derecha, donde tenemos los controles de temperatura y las gráficas. Fijaros que aquí arriba ya nos está diciendo si está activo o no el enfriador, la potencia a la que podría estar trabajando en un porcentaje que va de 0 a 100 y la temperatura actual del chip. La parte de abajo tenemos los controles de enfriado y calentado. Como veis, podemos seleccionar la temperatura deseada de trabajo, la temperatura fría, que suele ser por debajo de 0 grados, y la duración que queremos que tarde en conseguir ese nivel de temperatura. La duración es opcional, no hace falta especificarla. Lo mismo para el calentado, en este caso simplemente si activamos la opción de calentado, lo que va a hacer Nina es parar el enfriador y el ventilador y dejar que la cámara recupere su temperatura ambiente. Igual que antes, la duración no hace falta establecerla, ya la va a controlar automáticamente la cámara. Para que veáis un ejemplo, lo que voy a hacer es activar un enfriado manual. Voy a establecer la temperatura a menos 10 grados centígrados. Fijaros que partimos actualmente de 23,5 grados de temperatura ambiente. Simplemente le damos a este botón y dejamos que la cámara comience a trabajar. Fijaros que por aquí tenemos una barra de progreso que nos dice que está enfriando en estos momentos, y aquí en las gráficas pues nos va a ir indicando tanto la potencia del enfriador, y por otro lado en la gráfica de abajo tenemos la temperatura actual del sensor del chip, que como veis en la curva de la gráfica ya está empezando a descender rápidamente. Bueno, pues ahí lo tenéis. Fijaros que apenas en 3-4 minutos ha alcanzado la temperatura que le habíamos indicado. De hecho, se ha pasado un poquito. Ahora irá deteniendo progresivamente la potencia del enfriador de la placa Peltier para estabilizar esos 10 grados bajo cero que le habíamos pedido.
Y a partir de aquí ya estaríamos en disposición de comenzar nuestra sesión de captura con la cámara trabajando a una temperatura sostenida. Bueno amigos, como no podía ser de otra forma y tras adquirir este tipo de productos, la ley de Murphy me dice que tengo nubes, cielos completamente nublados durante varios días, así que no voy a poder enseñaros imágenes de cielo capturadas con la 533 hoy, os las iré mostrando en sucesivos vídeos según vaya pudiendo hacer esas capturas, pero lo que sí voy a ir haciendo ya es aprovechar el tiempo para crearme mis bibliotecas de tomas de calibración Dark para distintas temperaturas de trabajo, por ejemplo -5, -10 y -15 grados, y de esa forma luego no tendré que estar haciendo estas tomas en el campo, sino que ya tendré todo preparado gracias a que voy a poder trabajar ya a esas temperaturas constantes con la cámara refrigerada. Como habéis visto, esta ASI 533 se trata de una cámara especializada en cielo profundo que por su tamaño de píxel de 3,76 micras será especialmente idónea para combinarla con tubos o lentes de entre 400 y 750 milímetros. Gracias a su sensor de altas prestaciones y al sistema de refrigeración, estoy seguro de que me aportará unos cuantos años de excelentes resultados, los cuales iré compartiendo con todos vosotros a lo largo de próximas entregas. Si os ha gustado el vídeo y aún no lo habéis hecho, recordad que podéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las próximas novedades. Y para los que ya os habéis suscrito y estéis interesados en colaborar con el mantenimiento del canal, os recuerdo que ya tenéis disponible el botón de unirme con 3 ofertas y ventajas exclusivas para que podáis elegir la que más os guste. Un fuerte abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho, paz y hasta la próxima.